Feliz sábado tengan todos el día de hoy, hermanos. Que la paz de Dios sea para cada uno de nosotros. En este momento, mi hija Valentina va a tener un especial para la honra y gloria de nuestro Dios. Feliz sábado, pues hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te pido que este mensaje para ti, Señor, y que salga bonito. La gloria sea para Dios. Vamos a ponernos todos puestos de pies y vamos a entonar el himno de las notas, oh amor de Dios. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos salvó, mas prometió un Salvador también. El amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y toda pluma un papel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó, mas me elevó, y del cielo además. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá, con cada uno mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Así todos puestos de pies, buscaremos en nuestras Biblias
en la escritura, en Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículos 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios bendiga su santa palabra. Todo aquel que pueda ir de rodillas, me acompañe en oración. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En este momento, Padre, nos postramos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor. Reconociendo que necesitamos tu salvación, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu poder, tu espíritu, para poder vencer a las obras del maligno, Señor. Por eso usted envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del mal, Señor. En Él, Padre eterno, te pedimos las cosas, porque Él es santo. Él es lo mejor que tú le pudiste haber dado a esta humanidad. Y por eso, Señor, en tu nombre, pedimos la unción de tu Espíritu, Señor. Que así como el Señor Jesucristo abrió el entendimiento a sus discípulos en aquella ocasión, Señor, así tu Hijo abra nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien usted ha enviado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos y hermanas, amigos, familiares, estamos aquí, seamos todos bienvenidos, y a los que nos miran a través de la pantalla. Vamos a continuar con este estudio, La verdad os hará libre. El sábado pasado que estuvimos hablando, y a través de este versículo, dándole ímpetu más, de Juan 17, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el tiempo de hoy necesitamos que tener la plena certeza a qué Dios nosotros le estamos adorando, para que no seamos engañados, porque escrito está que en los postreros días haberán muchos falsos profetas, haberán muchas doctrinas de demonios, y esas doctrinas de demonios y esos falsos profetas se pueden desmascarar únicamente con conociendo a ese Dios verdadero, a través de su palabra de Dios. Vamos a continuar, como les dije, nosotros tenemos que conocer ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿quién es ese Dios verdadero? ¿Cómo yo conozco a ese Dios? Y le dije que el estudio, que si tuvieron chance en Éxodo, que estudiaran Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7. Vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7. En ese contexto de que es que te conozcan a ti. Vamos a ver qué dice la escritura, que te conozcan a ti. Vamos a ver esta historia aquí en Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 7. Vamos a ir a las escrituras. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, versículos 5 y 6. Del 5 al 7, pero dice, y Jehová, dice, descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso
y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué es el que te conozcan a ti? Qué bonita expresión hizo Moisés de este Dios. Que dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Que te conozcan a ti. Ya vamos dando, Dios, que te conozcan a ti, a ese Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Qué maravilloso, Dios. Ya Jesús está expresando a quién. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ese Dios que es, ¿qué es? ¿Qué característica tiene ese Dios? Que es un Dios que fuerte, que es un Dios misericordioso y que es un Dios piadoso. Dice tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero hay alguien, el enemigo de Dios, ha desfigurado este carácter de él. Y Jesús dice que te conozcan a ti, al único Dios. Este Dios que es, que digamos, no hay que olvidarnos que es un Dios que es fuerte. Es un Dios misericordioso. Es un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Si nosotros no conocemos a ese Dios, lo vamos a empezar a conocer hoy en día. Ese Dios es misericordioso. Y podemos ver que a Moisés se le dio esto. Y Moisés exclamó estas palabras. ¿Por qué? Porque conoció a ese Dios. Cuando nosotros conocemos a ese Dios, es un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que no se enoja, un Dios que se compadece. Pero Él lo hizo ¿qué? Carne. Porque todas estas características que Dios hizo, lo hizo ¿qué? En alguien. Las reposó en alguien. Y ese alguien es ¿quién? Cristo Jesús. Vamos a Jeremías capítulo 9. A ver qué nos dice Jeremías en el capítulo 9. Versículos 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice? En entender, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está exclamando, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo no nosotros debemos alabarnos? ¿Cómo nosotros debemos regocijarnos en el Señor? Una es en entender y la otra es en conocer. ¿Quién es ese único Dios verdadero? Y otra vez el profeta acá lo vuelve a exclamar, otro que es Jeremías. Primero fue Moisés que exclamó, ahora dice Jeremías, dice aquí mismo, que yo soy, miren, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, dice, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y dice en el 25,
he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo ¿qué? Circunciso y a todo incircunciso. Ese día va a llegar. Pero Dios primero da ¿qué? Amor. Es un Dios piadoso, misericordioso. Pero como sus criaturas no debemos abusar de ese amor de Dios. Porque también ese Dios también hace ¿qué? Juicio, también hace, ¿qué más hace? Hace justicia en la tierra. Y Él es un Dios que justo. Para nosotros poder entender y conocer a ese Dios verdadero y a Jesucristo, a quien a Dios ha enviado, vamos a ver también en Juan capítulo 5, versículo 44, ¿quién es ese único Dios? Porque estamos descifrando el estudio en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ya sabemos quién, que te conozcan a ti. Entonces, para conocer a Dios, ya vemos las cualidades que tiene Dios, que es un Dios que piadoso, poderoso, misericordioso. Es un Dios prácticamente convertido que en amor. El carácter de Dios es amor hacia la humanidad. Y el enemigo se ha encargado de tirar por tierra, a través de mentiras, ese amor de Dios. Por eso el himno dice, oh amor de Dios, tu inmensidad. Porque el amor que ha tenido el Padre hacia la humanidad ha sido grande. Y ese amor, el ser humano se ha olvidado de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso. Y complicamos tantas las cosas de Dios, la palabra de Dios, con fábulas, poniéndole a la palabra, como lo hace, el único que lo hace eso es Satanás, enfermando, cuando verdaderamente ese verdadero amor está reflejado, y lo vamos a ver, y vamos a ver en quién. Entonces, ¿quién es ese único Dios? Juan capítulo 5, versículo 44. Miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 44. Dice, como dice ahí, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jeremías, ¿qué dijo? ¿Cuál era la gloria que? En Jeremías capítulo 9. Vamos de nuevo a Jeremías capítulo 9 para ir entendiendo el mensaje. 9:24 dice, mas alábese en esto, dice, el que hubiere, dice, el que se hubiere de alabar, que dice, en entender y conocer. Acá el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, versículo 44, está diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? En Jeremías dice, ¿cuál es la gloria que uno tiene que buscar? Es en conocerle. ¿Y en qué? Y en entender. Con eso, si usted entiende y conoce quién es el único Dios verdadero, entonces, quien lo va a glorificar a usted, quien lo va a alabar a usted, va a ser ¿quién? Dios. Por eso no nos alabemos. Si los hombres nos dicen y nos halagan, usted reprenda eso en el Señor. Porque el único que debe tener que alabanza y gloria es el Hijo de Dios. Hermano, si no tiene entendimiento, su mente se llena ¿de qué? De tinieblas. Cae en esclavitud. Y hoy en día, a través de este estudio, le doy gloria a Dios porque yo he podido ver cómo el enemigo ha inculcado esta doctrina
para hacer y tirar por el suelo la obra que hace el Padre. Ahí mismo en Juan capítulo 6, miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 44 y 45. Dice Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Y sabemos que las escrituras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el testimonio de Jesús. Jesús hablaba aquí y sus discípulos escribieron, pero todas estas palabras han salido de la boca de Jesús. Dice en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Y está basado en qué? Y la verdad os hará libres. Dice, ninguno puede venir, dice, a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Y luego que dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito, dice, está en los profetas. Y serán todos engañados por Dios. No, yo estoy a ver si están en clase. No dice engañados, dice enseñados por quién. Por Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Por eso las escrituras, no le vamos a llamar el Antiguo Testamento, sino que las escrituras que estaban en los profetas, que estaban en los salmos, que estaban en los proverbios, el Padre siempre exaltaba a su Hijo. Porque si el Padre está enseñando, ¿de quién está enseñando a través de los profetas? ¿De quién estaba enseñando? Si nos ponemos a pensar, de Jesús, de su Hijo. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye la palabra, que oye al Padre y aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. Aquí está claro. Viene a mí, dice aquí lo que Jesús está expresando con sus propios labios. Hay alguien que le enseñó a ese pueblo antes de Jesús. Era que ese único Dios verdadero, que te conozcan a ti. Entonces ahora el Señor Jesucristo viene en sus exclamaciones en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En la primera parte de la etapa antes de Jesucristo, el Padre enseñaba de quién. Las escrituras enseñaban de Jesús, de que Él era el Cristo que iba a venir, que en Él estaba la salvación. No, vamos a Isaías, capítulo 53. Capítulo 53. Y dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, dice, y no le estimamos. Entonces, Isaías está exponiendo ¿a quién? ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Pero Isaías estaba inspirado ¿por quién? Por el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová le estaba enseñando ¿a quién? A Isaías de quién tenía que profetizar.
Ahora el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44, 45 dice que Dios es el que les enseña. Vamos de nuevo allá para que la escritura se nos vaya quedando esos pensamientos en la mente. En la repetición está el aprendizaje. Para que nadie nos engañe. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan capítulo 6, 45. Escrito, como dice, está en los profetas. Acabamos de leer un profeta que decía de Isaías y estaba exclamando a quién, a Jesucristo. Escrito está en los profetas, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, que vio al Padre y aprendió de él, ahora que dice, viene a mí. Porque solo en Cristo Jesús. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, en el Señor Jesús, ya todos hemos sido enseñados de quién era ese Hijo de Dios, en quién se iba a manifestar. Ahora yo tengo que sujetarme a su Hijo. ¿Cómo me sujeto a Dios, a Él? Y ahí es donde entra la otra parte del capítulo, Juan, capítulo 17, 3, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a ver qué dice las Escrituras también. A Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice Juan, capítulo 3, (34) dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da, ¿qué dice? El Espíritu por medida. ¿Dios va a enviar a quién? ¿Envió a quién? A su Hijo. ¿Vio? Y dice el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que es enseñado por Dios, en la enseñanza de Dios, sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién da el Espíritu? La palabra aquí lo dice, Dios. Dice en el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas que dice, ha entregado en su mano. Esto se va aclarando prácticamente. ¿Qué se le ha sido entregado? Por eso, ¿quién es el que nos enseña? Dios nos enseña que todas las cosas han sido ¿qué? Entregadas en la mano de ¿quién? De su Hijo. Y ahora dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No está en Jeremías capítulo 9 lo que acabamos de leer, 24 y 25? Vamos de nuevo para atrás porque es Dios que habla a través de sus escrituras. Y los versículos se tienen que ir relacionando en nuestras mentes para nosotros poder entender. Que dice, el que recibe al Hijo tiene vida, pero el que rehúsa prácticamente ha sido condenado. Entonces, ¿en qué día va a ser condenado eso? Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 24 y el 25. Pero dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra en que estas cosas quiero, que dice.
¿Van familiarizándolo? Juan 3. Ustedes quédense ahí en Jeremías. Yo me muevo a Juan. Para ir familiarizando los versículos. 3:34. Ustedes quédense, les dije, en Jeremías, porque yo regreso para atrás. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces acá el profeta Jeremías está diciendo, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Más dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces está relacionado con el versículo 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y dice, y a todo incircunciso. ¿Va a haber un día donde Dios va a juzgar a estas personas? Lo va a haber. Así como hubo un día de ¿qué? De salvación. Porque el Hijo vino a dar salvación, pero también va a venir a dar ¿qué? Ese día va a venir a todos aquellos que no rehusaron creer en el Hijo de Dios. Ahora sigue diciéndonos, porque estamos ahora, ¿quién es ese Cristo? A quien tú has enviado. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué Dios mandó a su Hijo a este mundo? Vamos de nuevo ahora a Juan capítulo 5, versículos 36 y 37. Juan capítulo 5, versículos 36 y 37. Dice, mas yo tengo mayor que testimonio que el de Juan, porque las obras, dice, que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de ¿qué? De mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús siempre el mismo otra vez proclamando que hay un Padre. Y siempre hay estos dos personajes, siempre está esa relación entre el Padre y el Hijo, en el que envió a una misión. Y todos sabemos cuál fue ese problema. Que hubo un problema en el cielo. Ese es otro tema que hay que estudiarlo profundamente. Y que ha llegado hasta los días de hoy. Llegó a la parejita y se ha complicado todo. Y Dios envió al rescate. Por eso les dije que muchas religiones dicen que Adán y Eva se perdieron eternamente. Y si Adán están perdidos eternamente, entonces, ¿por qué Dios los vistió? No tiene sentido ese versículo. Cuando Dios los sacó y les dijo, no van a quedar solos, simplemente que no pueden estar aquí, porque ahora ya se dio que se calentó que la olla. Ahora hay que resolver el problema. Porque ahora ya está la guerra entre Satanás y Dios. Entre Satanás, entre las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. La simiente de Dios sabemos que es Cristo Jesús y la simiente del diablo es el pecado, que obra a través del corazón del mismo ser humano. Pero Dios dice que vistió al hombre y a la mujer y le hizo túnicas. Y les digo, aquí los vestí con mi justicia. Y es de este Hijo, de este enviado. Es Cristo Jesús. Sigue diciendo también en Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra ¿de quién? De Dios. Que creáis, dice, en el que Él ha enviado. ¿Cuál era la obra de Dios? Ya lo hemos venido en los versículos de atrás, no hay que perder el contexto. ¿Cuál es la obra en que? Es que ha enviado a su Hijo para qué?
Y dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más el que no ha creído en él, ya ha sido condenado. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para la humanidad. Dios no quiere eso para nosotros. Y Él está dando todo. Como dice ahí mismo Juan 6, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, aprendió de Él y viene a mí. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Estuvimos hablando de cómo Dios ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Y después Dios en Hechos capítulo 2 les da ¿qué? Su espíritu. Les da su conocimiento. Y el conocimiento habla de aquel que había de venir, que es en Cristo Jesús. Jesús abrió, dice, vamos a Lucas ahora, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 24. ¿Por qué? Porque por medio de las Escrituras Dios nos enseña quién es su Hijo. Pero el Hijo hace una obra grandísima en nosotros, porque el Padre hizo la obra primero ¿en quién? En Jesús. Jesús cumplió la obra, venció, cumplió, como dicen, la misión a que había venido a este mundo. Lo tengo aquí en la mente, pero las citas se me hace duro llegar. Pero dice que Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. A desenmascarar la mentira del diablo. Por eso Él es la verdad. En Lucas, en el capítulo 24, versículos 44, versículos 44 y 45, miren lo que dice la Escritura en este acontecimiento aquí. Dice, versículo 44 de Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús está hablando en tiempo presente, en tiempo futuro, en tiempo pasado. ¿Qué palabra les había hablado? Dice, y les dije, y estas son las palabras que os he hablado. Pero vamos a quedarnos ahí, que os he hablado, y vamos a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 44. Miren lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. Es Lucas capítulo 2, versículo 40. También podemos ver también ahí en Lucas capítulo 1, versículo 80, también del otro niño. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los dos niños de la semana pasada? Y dice, el otro niño dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces Jesús, sabemos que era grande. ¿Por qué? Porque crecía ¿qué? En sabiduría. Y nadie le podía hacer que frente a la sabiduría que tenía el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús dice, les está explicando ahora a sus discípulos, ya después de que fue resucitado en Lucas capítulo 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún que con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito ¿de quién? De mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero hasta ahí los discípulos no entendían. Jesús tuvo que hacer una obra en los discípulos para que ellos pudieran ver. Y miren lo que dice el 45. Entonces dice, les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Aquí dice, les abrió el entendimiento. En Juan, si vamos a Juan capítulo 20, versículo 19,
miren la misma escena, pero diferente que. ¿Será que se relaciona? Juan capítulo 20, versículo 19 y 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, estaban gozosos o estaban celebrando algo. ¿Con qué? ¿Cómo estaban? Con miedo. Porque había pasado un acontecimiento fuerte y los discípulos estaban con miedo. No es que estaban reunidos celebrando la Pascua o celebrando la resurrección, como muchos cristianos dicen. Que hay que celebrar la resurrección porque ese día es el día que Cristo dejó para salvación, para que nosotros nos reunamos. Ahí no está diciendo la palabra. Está diciendo que estaban ¿qué? Todos ya había pasado que el día y estaban con miedo. ¿Cómo iban a estar celebrando la resurrección con miedo? No tiene sentido. Y cuando usted celebra está lleno de alegría. Pero estaban escondidos, llenos de miedo, dice la palabra. Y si tienen algún problema, váyanse con Juan, porque Juan es el que escribió. Yo simplemente estoy repitiendo las palabras aquí. Sigue diciendo, y dice, vino Jesús, y dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban llenos de miedo, y Jesús les dijo, paz a vosotros. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, ¿qué dice? Les mostró las manos y el costado, y los discípulos que ahora sí, pero no era de mañana. Dice que ya era que el versículo 19, cuando llegó ya que la noche de aquel día. Entonces, si yo tengo que celebrar el lunes, ya no el domingo, porque ya era el segundo día, ya en la noche. Y sabemos que cuando comienza el nuevo día ya es en la noche, el comienzo de un nuevo día. Y Jesús les dijo, ¿qué? Y entonces dice el 21, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero el 20 decía, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, y viendo al Señor, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os ¿qué? Envío. Y no eso, dice, y habiendo dicho esto, miren qué palabra tan clave, versículo tan clave esto, dice, y habiendo dicho esto, sopló, dice, y les dijo el Espíritu Santo. En Lucas dice que se les fue abierto ¿qué? El entendimiento. Entonces, el recibir el Espíritu Santo es ¿qué? Que yo entiendo. Y yo ahora sí puedo ver y entender las cosas. ¿Pero de quién procede? Es del Padre. Porque esa promesa en Juan capítulo 14, vamos a Juan capítulo 14, versículo 16, dice, Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Y Jesús les dijo, y recibiréis. Lo que Dios había prometido. Y 40 días después, en el gran Pentecostés, se cumplió. Y recibieron todos unánimes el Espíritu Santo. Vamos ahí entonces ahora, porque mucha gente que es recibir el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4 y versículo 8. Otro versículo clave. Y está lleno, hermano. Esto yo le traigo más. Aquí Dios me dio mucho más. Cuando usted profundiza más en esto, usted le va a encontrar más versículos que afirman
¿A qué nos envió el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Y a qué envió el Padre a Jesús a hacer a este mundo? Efesios 4:8. Ajá. ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? ¿Y dio qué? Dones al Espíritu de dones. Y dice, a los hombres. Dones. Dios da dones al hombre por medio, pues dice que fue sentado en Hechos capítulo 2 y se asentaron como lengua, dice, y repartió según a quién. Y dio dones de lengua, de idiomas, no solo eso, nos capacita a nosotros con dones del hablar, el cantar. Son dones para qué? Para glorificar y alabar ¿qué? El nombre de Dios y de su Hijo. Pero no es que es otra persona. Dios, Jesús, ¿es Dios? Es Dios. Porque la Biblia lo explica. Miren lo que dice. Lo que dice las Escrituras. Porque Dios no se contradice. Porque si Dios se contradiciera, entonces la palabra de Dios no estaría claro en esto. Y el apóstol Pablo declara que Jesucristo es Dios. ¿Correcto? Juan 1:1 declara que Jesucristo es Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Y es un versículo que todo el mundo se lo sabe. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y dice, y el Verbo era Dios. Pero hay que identificar dos. Entonces, cuando estamos haciendo este estudio, yo veo que entonces yo no tengo problema con llamar a Jesucristo Dios. Porque Él salió ¿de quién? Del Padre. Y si salió del Padre, es mismo que el Padre es Dios, porque Jesucristo siempre ha dicho, adoren a Dios, y Dios ha dado que la potestad y le ha dado que todo el poder al Señor Jesucristo, lo acabamos de leer en los versículos anteriores, para no regresar para atrás. Entonces, Juan no se puede contradecir con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, para descodificar esto, tenemos que saber, entender en el conocimiento, dice, para conocer, dice, el verdadero. Entonces, ¿quién es el verdadero? Entonces, nos lleva a Juan de nuevo, a Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Está señalando a dos? ¿Está señalando a quién? Al único Dios verdadero, y también que dice, y a Jesucristo. Pero entonces, yo puedo mostrar con versículos que Dios es Dios Padre, y también hay versículos que puedo decir que Jesucristo es Dios. Pero no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo es Dios. Que lo afirme así, que es Dios. Siempre señala que es el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Pero nunca dice un versículo así, que Jesucristo, este es el verdadero Dios. Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios. Y hay un montón de versículos de que Él era Dios. Miren lo que también dice en las Escrituras, demostrando que Jesús era Dios. Miren lo que vamos a ir a Juan, vamos a ir a Hechos 20:28. Y saben que la Biblia, el estudiar la Biblia es clara, hermanos. A veces uno quiere ir a una universidad para entender y conocer de Dios. Hermanos, la Biblia, con una concordancia, usted llega a un conocimiento amplio y sencillo
de quién es Dios y de quién es su Hijo y cómo obran ellos a través de su Espíritu. Con una simplemente concordancia. Usted siguiendo la concordancia de sale en su Biblia, usted va leyendo esas palabras claves como son la vida eterna, como son el verdadero Dios, como son nos ha dado entendimiento para descifrar. Le estoy descifrando el versículo 20 de Juan capítulo 5, versículo 20, y usted va viendo esa concordancia y usted va siguiendo el seguimiento y usted va a ver que va a entender que demuestra quién es el Padre y quién es el Hijo y cómo obran en nosotros. Con una concordancia, hermano, yo he llegado a este conocimiento. No necesito ir a la universidad para conocer yo teología, en la cual me pueden confundir más, pero con el Evangelio, por eso Dios lo dejó simple, para gente que no tienen letra, con una concordancia, y eso que yo no uso el diccionario, solo con la concordancia y la oración y la meditación, y pidiéndole a Dios, Señor, hazme entender, veo el panorama claro. Miren lo que dice aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y dice, por tanto, dice, mirad, dice, ¿qué dice? Por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y en ese Espíritu Santo que dice que no es que es otro. Con el estudio usted sabe y lo relaciona y lo va a identificar de quién es ese Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo también ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, ¿cómo dice? De quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, dice, vino de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Hemos identificado quién es el Padre, el único Dios verdadero, que se refiere, el Señor Jesucristo siempre lo refiere que el Padre, pero también ahora sus discípulos, tanto Pablo está identificando y Juan al Señor Jesucristo como también Dios, porque son de la misma naturaleza, pero no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo en tercera persona es Dios. No encajan los versículos. No encajan todos estos versículos que hemos leído entonces. Sigue diciendo, mire también, en primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice la Escritura? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que dice, mire, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, dice, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y en quién es el único que fue recibido en gloria? En el contexto está hablando y representando a ¿quién? A Jesús. El Padre siempre glorifica a Jesús en su espíritu. Sigue diciendo también las Escrituras, porque le digo, hay una variedad de versículos claves. Sigue diciendo también en Tito 2:13. ¿Qué dice Tito 2:13? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Entienden? Eso está claro. Porque solo quien en Cristo, dice el 14, Dios, en quien se dio, mire, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. Esto hablad, esto exhortad y reprended con toda autoridad, que nadie os menosprecie. Que Dios es el que prepara ese corazón para recibir al Señor Jesucristo. Y el único que interviene por usted, y el único sacerdote que usted tiene, y el único mediador que usted tiene, es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, y al decir que el Espíritu Santo interviene por mí, yo le estoy quitando el lugar al Señor Jesús, y decir que el Espíritu Santo es el que me enseña a mí, le estoy quitando la obra de Dios en mi vida. Y eso es lo que el hombre no puede ver. Y yo no tengo ciencia, no tengo letra, hermano. Pero con una simple concordancia he llegado a este conocimiento. Y entonces la pregunta es, sigue estudiando esto, sigue estudiando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En ti está, si quieres que Jesús te abra el entendimiento, para que puedas, porque ahora Jesús nos va a abrir el entendimiento, ¿para qué? Porque la salvación está clara hoy, hermanos, si lo ponemos a pensar. Hoy en día se predica de Jesucristo, de que murió en la cruz, de que ya somos justificados por Jesús. Pero nadie predica del Padre. Nadie habla de la obra que hace Dios. Y eso es lo que ha venido Jesús, por eso Jesús lo proclama. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La obra que tú has hecho, el amor que tú has dado a través de mí a la humanidad. ¿Cómo nos has amado? Y al querer echar por el suelo, que decir que hay una tercera persona, solo alguien ha hecho eso. Y está en ti y en mí y al que me mira, que sea engañado. Porque el amor del Padre es lo más grande, por eso lo vimos, que conociéramos eso. ¿Cómo exclamó Moisés? Y aquí cerramos con esto, con esta exclamación que Moisés hizo. Éxodos 34. Vamos a Éxodos 34, versículo 35. Versículo 34, versículo 5, 6 y 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre ¿de quién? De Jehová. Qué cosa tan interesante. Y pasando Jehová por delante de él, dice Moisés, y fue las palabras de Moisés, dice, proclamó, Jehová, Jehová. Es que cuando usted mire a Dios, usted proclame, Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y eso Jesús vino a demostrarle a este mundo, que Dios es amor. Y cuando uno reconoce el amor de Dios, hermano, usted sus mandamientos no los va a guardar porque tiene que usted ser salvo. Los mandamientos de Dios usted no los va a sentir pesados. Los mandamientos para usted no van a ser una carga. Porque usted ama a Dios. Y usted quiere permanecer en Dios. Y Dios dice, y el mandamiento más grande que Dios dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que Dios envió a través del Señor Jesucristo dice, ama. Y ese es otro tema que estudiar. Le digo, la palabra de Dios es profunda para conocer a este Dios maravilloso. Y todo está en ese Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No te dejes engañar. Dios quiere depositar su espíritu. Dios quiere hacer esa gran obra en tu vida. ¿Cómo te lleva? A través del estudio de la palabra de Dios. Te muestra que en Jesús está la salvación.
que ya no tienes que hacer nada, no tienes que hacer grandes sacrificios, no tienes que arrodillarte y caminar grandes y hacer grandes plegarias. Nada de eso le pide Dios al mundo. Tampoco te pide ayunos de 7, de 20 días. Nada te pide de eso. Simplemente te pide, ámame. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que te pide es tu corazón. Para Él que llevarte a su Hijo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos siga dando de su Espíritu. Que nos siga dando sabiduría, conocimiento. Porque ahora quien lo da es el Hijo para dar a conocer a su Padre. A ese gran amor. Por eso el himno decía, amor de Dios, tu inmensidad. El hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad de cómo Dios pudo dar a su Hijo. Porque nos amó antes, desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el amor que el mundo hoy necesita. Necesita el amor de Dios en sus corazones. Que Dios me los bendiga grandemente y vamos a orar para despedirnos y que Dios, porque sé que es inmenso, tenga misericordia porque Él es grande en misericordia y va a abrir nuestro entendimiento. Oremos. Amoroso Señor, gracias te damos. Gracias por ese amor. Gracias Señor Jesús, que nos quiere llevar a ese conocimiento y conocer a tu Padre. Ese Dios grande, misericordioso, fuerte. Ese que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Gracias por tus palabras. Gracias por enviar ese mensaje a través de tu Hijo. El Señor Jesús dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Porque tu Hijo testifica de que tú eres un Dios de amor. Señor, derrama el espíritu de tu Hijo para decirte, Abba, Padre. Ayuda a los hermanos que están viendo esta programación también, Señor, y les abras el entendimiento y puedan ver a ese único Dios verdadero y a su Hijo que también es Dios sobre todas las cosas. Que en ellos está el conocimiento, Señor. Y que a través de su Espíritu y que a través de su Espíritu ustedes quieren obrar en nuestras vidas. Gracias te damos. Quédate con este grupo, Señor. No nos dejes de tu mano. Purifícanos cada día, Señor. Límpianos para nosotros poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.